Hola a todos, hace tiempo os compartí en mi canal de YouTube un vídeo en el que os mostraba cómo podíamos cortar con nuestras máquinas de Silhouette elementos que están laminados o plastificados en caliente. Y en ese vídeo, en uno de los pasos, yo lo que hacía es utilizar este tapete especial que se conoce con el nombre de tapete PixScan. Y desde que publiqué ese vídeo me habéis estado preguntando si no hay otro método para hacerlo que no incluya el uso del tapete PixScan, o bien porque no lo tenéis, o bien porque no os da buenos resultados. Así que aprovechando que mi hija me ha pedido unos marcapáginas, he decidido grabar este vídeo para mostraros otro método con el que podéis recortar elementos, como digo, laminados o plastificados en caliente. Así que vamos a verlo. Bueno, pues ya estoy en Silhouette Studio y si os fijáis, esta primera imagen que tengo seleccionada es una imagen que yo he descargado de internet y que corresponde a los libros originales que se está leyendo mi hija y de los que quiere los marcapáginas. Aprovecho para deciros el nombre. Los libros se llaman Unicornia y son de Anna Punset. Y en este caso partía de esta imagen. Lo que he hecho es crearle un borde de corte que sea irregular en lugar de hacerlo rectangular, porque si fuese rectangular realmente podría hacerlo con unas tijeras o con un cúter. Y en este caso, como quería hacer 3 marcapáginas en lugar de 1, he partido de esta imagen y directamente en el programa de Silhouette Studio lo que he hecho es cambiarle el color. Así que os voy a explicar rápidamente cómo se hace por si no conocíais esta herramienta. Me voy a hacer una copia de la original, me vengo a la barra de la derecha, a esta opción que es la de efectos de imagen, y en la segunda opción tenemos lo que dice colorear, y simplemente moviendo este manejador, fijaros que podemos cambiar las tonalidades de los colores de nuestra imagen de partida. Una vez que tenemos el color que queremos, le damos a aplicar y ya lo tendríamos listo, con lo cual me he creado otras 2 de otros colores. Esto realmente es un poco apaño porque nos cambia los colores de todo. Fijaros el color de la piel que también ha cambiado, pero me parece un método muy rápido para sacar ciertos colores de una imagen original y no tener que utilizar otros programas para hacerlo. Así que os dejo ese tip por si no lo conocíais. Bueno, pues estas son mis 3 imágenes de partida y lo primero que voy a hacer es configurarme el documento porque vamos a utilizar la opción de imprimir y cortar. Así que el documento lo voy a poner en A4, que es el formato en el que yo voy a trabajar, y por supuesto tenemos que activar las marcas de registro, así que en configuración de página, tercera opción, le damos a encendido. Y recordar que siempre tenemos que colocar los elementos dentro no solo de la caja roja, sino tampoco dentro de la malla que está en color gris. Bueno, pues aquí mi primera recomendación es que dejéis un espacio considerable entre cada una de las imágenes porque vamos a hacer varios desplazamientos, luego vamos a utilizar esta imagen como de plantilla para utilizarla de nuevo para imprimir y cortar cuando ya tenemos el elemento plastificado, así que no peguéis mucho los diseños unos a otros. En mi caso, como solo tengo 3, pues puedo dejar bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo ya tengo, como decía, cada imagen con su línea de cortes y me voy a la ventana de enviar. Fijaros que lo tendría listo para imprimir y cortar, pero antes de eso vamos a hacerle unas modificaciones. Lo primero que voy a hacer es seleccionar todo e irme a las opciones de desplazamiento y le voy a hacer un desplazamiento, en mi caso de unos 3 milímetros y medio, por donde irá el corte luego del plástico, una vez que tenga mi elemento plastificado. ¿Vale? Cortaré primero la imagen en cartulina por aquí, lo plastificaré y luego querré cortar por esta otra línea. Y lo que voy a hacer, ya que salen seleccionadas nada más hacer el desplazamiento, es irme al estilo de trazo y les vamos a cambiar el color, por ejemplo, a color negro. Bueno, pues ya lo tendría. Voy a volver para atrás porque ya lo tengo seleccionado y ahora vamos a hacer otro desplazamiento adicional a partir de la línea negra, y esto vamos a ir viendo para qué es conforme vayáis viendo el tutorial, así que no os preocupéis si así de primeras no entendéis muy bien para qué son tantas líneas. Entonces me voy de nuevo a la herramienta de desplazamiento y le voy a dar otro desplazamiento igual. Le damos a aplicar y esa la vamos a dejar también en color rojo. Así que el primer paso que vamos a hacer va a ser imprimir nuestro documento y vamos a cortarlo por las líneas rojas y dejaremos sin cortar lo que es la línea negra. Así que vamos a archivo, imprimir. Y otra de las cosas que podemos hacer para que no nos quede, por si hay un pequeño desfase en el corte, no nos quede hueco blanco, es utilizar el sangrado de impresión. El sangrado de impresión lo tenéis en las opciones de imprimir y cortar. Tenemos aquí la opción de activar el sangrado de impresión.
pero yo en lugar de utilizar el del programa voy a aprovechar que tengo estos desplazamientos para hacerme yo manualmente ese sangrado de impresión. Así que selecciono donde está la línea negra y con la pipeta de clonar en el relleno de color voy a rellenar con ese color de la imagen principal. Vale. Archivo, imprimir, vemos que ya sale con un borde extra y le vamos a dar a imprimir. Ya tengo mi imagen impresa y lo siguiente que vamos a hacer es colocarla en el tapete de corte y enviarlo a cortar. Y a lo mejor alguien está pensando ahora, bueno, ¿y por qué no lo plastificas primero? Si yo lo plastifico primero, lo que va a ocurrir es que voy a cortarlo exactamente por el borde, es decir, que me quedaría plastificado, pero justo por el bordecito. Y una de las cosas que tiene el laminado o el sellado caliente es que podemos cortarlo con un desplazamiento y que nos quede ese sellado exterior, que es como esto que estáis viendo aquí. Fijaros que se ve un borde exterior donde está el plástico que va sellado. A mí personalmente me gusta más de esta manera. Si fueseis a hacerlo así, podéis plastificar directamente la hoja, enviarlo a cortar y listo. Pero en este caso quiero mostraros cómo hacerlo para que quede con este resultado. Así que vamos a colocar nuestro material en el tapete de corte, cargarlo en la máquina y volveremos al programa de Silhouette Studio para ver exactamente por dónde vamos a cortar. Bueno, pues ahora en Silhouette Studio nos vamos a ir a la ventana de enviar. Vemos que si nos quedamos en la opción de simple nos salen esas 3 líneas que hemos creado y lo que nos interesa ahora mismo es cortar la interior y la exterior y por eso le dimos un color diferente a cada una de esas líneas. Así que en la ventana de enviar lo que podemos hacer es irnos por el color de línea. Fijaros que me salen 2 colores rojos diferentes porque debe ser que no tienen exactamente el mismo color. Esta primera corresponde a las líneas exteriores y este otro rojo a las líneas interiores. Si esto os lía un poco y no queréis crear 2 configuraciones diferentes, no pasa nada. Nos vamos a la ventana de diseño, nos vamos a esta herramienta de selección por color y por color de línea seleccionamos ambas. Le damos a Shift, seleccionamos ambas líneas, nos vamos al estilo de trazo y le damos el mismo color a todas esas líneas que eran de color rojo. Vuelvo a la ventana de enviar y fijaros que ahora ya solo me salen 2. Y os decía que de momento yo solo quiero cortar por las líneas rojas, así que lo que voy a hacer es desactivar la línea negra y configurar el corte para este material, que voy a escoger la opción de cartulina lisa y le voy a cambiar la configuración. Yo estoy utilizando un papel de impresión de unos 160 gramos, así que voy a cambiar la configuración, la voy a poner así y vamos a enviar a cortar a la máquina. Bueno, pues ya ha terminado y fijaros que tenemos que tener por un lado el corte de lo que va a ser nuestro marcapáginas y luego otra pieza que vamos a poder quitar, ¿vale? Y vamos a retirarlo todo del tapete de corte y asegurarnos de que no perdemos ninguna pieza porque las vamos a utilizar. Ya tengo aquí mi plastificadora, voy a coger una de las fundas y voy a ir metiendo los marcapáginas que acabo de recortar con mi Silhouette. Y vamos a intentar de nuevo no pegarlos del todo y dejar un poco de separación entre unos y otros. Lógicamente podéis aprovechar al máximo la funda o cortarla y solo utilizar la mitad, pero bueno, como es una prueba para que lo veáis, yo voy a meterlos todos en esta funda tamaño A4. Ya está caliente, así que lo metemos. Bueno, pues ya los tengo plastificados y ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda de una tijera, vamos a cortarlos, pero dejando un borde exterior, pues como de 1,5 centímetros más o menos.
Ya los tengo y ahora es cuando vamos a utilizar esa plantilla que teníamos de impresión y corte. Y estas piezas simplemente las vamos a utilizar para poder tenerlos de referencia y colocar el marcapáginas en el lugar correcto. Así que los voy a colocar así. Y ahora con un poco de cinta lo coloco centradito para que encaje y le voy a poner cinta en los bordes. Vale, le damos la vuelta y fijaros cómo estaría. De hecho, esta pieza ya se me ha caído porque realmente lo que vamos a hacer es quitarlas. Era únicamente una referencia para que luego nos quede la plantilla centrada y poder utilizar de nuevo este documento de impresión y corte. Así que esto estaría así. Lo vamos a colocar en el tapete de corte y lo vamos a enviar a cortar a la máquina, pero primero veremos qué línea tenemos que marcar. Importante que esté bien pegado al tapete para que no se mueva conforme realiza el corte. Si tenéis que ponerle algo de cinta adicional, se lo ponéis y lo cargamos. Y ahora en Silhouette Studio vamos a hacer lo contrario, vamos a desmarcar las líneas rojas y vamos a cortar por la línea negra, que es por la que queremos que nos corte el plástico. Yo estoy utilizando la opción de hojas de acetato fina con opción al 10, presión 33 y pases, yo creo que con uno es más que suficiente, y una vez que lo tenemos le damos al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado y fijaros que ya tenemos nuestros marcapáginas cortaditos con ese bordecito exterior para que quede bien sellado el laminado en caliente. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y os sea de utilidad. De nuevo os vuelvo a recomendar ver también ese otro vídeo, porque habiendo varios métodos para hacer esto, se trata de que cada uno elija el que le resulte más cómodo, más fácil o más práctico. Bajo mi punto de vista, este método es más rápido que el otro que os enseñaba. Sí que es cierto que en el vídeo parece muy largo y con muchos pasos, pero en cuanto lo haces 2 veces se hace súper rápido. Y en este caso el único problema que le veo es a la parte a la que ponemos nuestro elemento ya plastificado sobre nuestra plantilla en papel para impresión y corte. Así que importantísimo que esté bien pegado ese documento, e incluso podéis ponerle también cinta por la parte delantera para que esas partes de cartulina que van sobre el plástico, si se levantan, pues no se atasquen con la máquina. Así que le podéis poner cinta de esta que es tipo washi tape también por la parte delantera, asegurarlo bien y no vais a tener ningún problema. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Como os digo siempre, si te ha gustado dale a like, si no te has suscrito a mi canal suscríbete, y también os recuerdo que tenéis un botón debajo del vídeo que pone thanks o gracias, desde el que podéis hacer donativos a mi canal. Así que muchas gracias a los que estáis haciendo aportaciones y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!